Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas tardes. Es un gran privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes nuevamente en este día especial que Dios nos ha concedido para poder adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo muy cordial, hermanos, amados, a cada uno de ustedes, a todos los hermanos líderes, supervisores, a las lideresas, a cada uno de nuestros amados hermanos que luchan, que pelean la buena batalla de la fe, que están fieles, constantes, que están peleando cada día y sobre todo llevándole el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? En las comunidades donde Dios está restaurando las almas, está trayendo, ¿verdad? Amigos, almas nuevas que conocen a Cristo y que están siendo regeneradas continuamente o siendo transformadas continuamente mediante la palabra. La verdad que no podemos pagarle a Dios por tan semejante y hermoso privilegio, hermanos, de que todos nosotros podamos desarrollar la obra predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Como todos saben, hoy nuevamente retomamos el tema, hermanos amados, de la predicación de la palabra en el tema de la guía. Siempre es un punto importantísimo para poder aportar un granito de arena, hermanos, y traer un poco de claridad a lo que el mensaje de la palabra nos dice en este tema especial. Y vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 25. El tema de hoy es andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Leemos la Biblia entonces, hermanos, en el verso 16 del capítulo 5 de Gálatas, dice de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Palabra de Dios, hermanos. Qué bueno es tener la palabra del Señor que nos habla y nos exhorta, nos reprende y también, hermanos, nos consuela para la gloria del Señor. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos hable, que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que todo lo que hagamos hoy sea para honrar y para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. En esta noche te doy gracias por tu palabra, por lo que hemos leído, Señor amado. Te pido por favor que hables a nuestra vida. Ilumina mi mente, Señor, a través de tu espíritu y que todo lo que hoy se hable, Señor amado, pueda honrar tu nombre. Por favor, te lo pido, Señor, aun aquellos que no te conocen y que, Dios mío, tu palabra podrá llegar a sus corazones. Ten misericordia de ellos, Señor, y alcánzalos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Quien vive guiado por el Espíritu Santo ya no está sujeto a la ley. Quien vive guiado por el Espíritu Santo ya no está sujeto a la ley. La fe nos permite establecer una relación con Dios y también principios en nuestra conducta diaria. El Espíritu Santo, la Biblia nos enseña a nosotros que dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso usted y yo, hermanos amados, debemos de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo para que a través de la bendita palabra Él pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Aunque hemos recibido la nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento, todavía poseemos la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres. Hermanos,
Esto es algo muy importante que debemos de nosotros comprender como cristianos, que existen dos naturalezas en la vida del ser humano. Ahora, la escritura nos llama a nosotros a vivir por el Espíritu o a vivir en el Espíritu. Vamos a ver tres puntos muy importantes que nos van a ayudar, hermanos, a comprender de manera clara lo que sucede en la vida del cristiano después de que hemos sido alcanzados. Hermanos, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero después que hemos sido alcanzados, que el Espíritu Santo regeneró nuestra vida, que fuimos, hermanos, muertos, ¿verdad? Crucificados con Cristo. Ahora, sucede que hay un desarrollo muy especial que cada uno de nosotros debe de conocer. Y vamos a ver tres puntos, como lo dije. El primer punto que hoy vamos a ver, hermanos amados, el conflicto interno de los cristianos. El conflicto interno de los cristianos. Este conflicto está basado en las dos naturalezas que habitan en nuestro cuerpo. Eso es algo muy importante, hermano. Nosotros podemos entender que hay una lucha continua, una lucha acérrima, donde, hermanos, la naturaleza espiritual desea hacer lo bueno delante de Dios, y eso lo dijo el apóstol Pablo, porque el querer hacer lo bueno estaba en él, pero no el hacerlo, hermanos, porque había algo ahí en él que no le permitía hacerlo. Pero vea lo que dice aquí en Gálatas 17, hermanos amados, el primer texto que vamos a ver, basado en el punto número uno, el conflicto interno de los cristianos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire qué batalla más terrible la que existe en la vida del cristiano. Este es un conflicto interno, hermano. En cada cristiano que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hermanos, hay un deseo interno. La carne desea hacer todo lo que es contrario a lo que el Espíritu desea. Lo que decía Pablo, hermanos amados, con la mente le servía la ley, ¿verdad? Del Espíritu, porque uno desea, hermanos, hacer la voluntad de Dios, deseamos obedecer al Señor, deseamos buscar la presencia del Señor, más en la carne se opone a ese deseo y por eso el verso 17 habla de un contraste tremendo, hermano, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una batalla que todos enfrentamos diariamente. Cada cristiano se enfrenta diariamente a esta batalla, pero a nosotros se nos exhorta a obedecer la naturaleza espiritual. Escuche lo que dice el verso 16. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La exhortación es clara para cada uno de nosotros, hermanos. La única forma de que usted y yo podamos andar por el espíritu es importante que podamos comprender esto, que es a través de leer la palabra de Dios. Nosotros necesitamos orar, hermanos amados. También es necesario que el cristiano asista a la iglesia para que podamos tener comunión los unos con nosotros. Y también es muy importante que el cristiano sirva en la obra del Señor. Esa es una manera muy especial y práctica para que el cristiano pueda andar por el Espíritu, porque usted le está dando la prioridad al Espíritu, le está dando todo aquello que a él le agrada. Al Espíritu le agrada tener comunión los unos con los otros, le gusta tener comunión con el Padre, le gusta, hermanos amados, ¿verdad? Estar conviviendo entre los hermanos, porque somos edificados mutuamente, el poder estar juntos es algo muy, muy especial. Es importantísimo que cada uno de nosotros, hermanos, lea la palabra de Dios, ore, asista a la iglesia para que podamos tener la comunión los unos con los otros y también que sirva en la obra del Señor. Estos ejercicios nos darán la fuerza para que, hermanos, usted y yo necesitamos, lo que usted y yo necesitamos para que no vivamos bajo la ley escrita, hermanos, porque recuerde que todo esto era escrito a los Gálatas, es decir, todos estos estaban en un gran dilema si todavía vivir bajo la ley o apegarse a los principios de la gracia. Por eso el apóstol Pablo les dice que estos ejercicios, ¿verdad? Que nosotros hemos mencionado,
son muy importantes. Andar por el Espíritu implicaba tener comunión, orar con Dios, asistir, hermanos, congregarse, estar unidos, ¿verdad? Y sobre todo dar su vida para poder servir en la obra. Esto es algo muy importante que cada uno de nosotros comprenda, como el apóstol Pablo también quería, hermanos, que a través de andar por el Espíritu se iban a pegar a la voluntad de Dios y se iban a pegar a la ley de Dios, ¿verdad? Pero la ley que Dios había establecido mediante, hermanos, las normativas del Espíritu Santo, para que, hermanos, ya no necesitasen más de una ley escrita, hablando de las 613 leyes que Israel necesitaba para poder acercarse a Dios. Ya todo esto, como lo dijimos al principio, había quedado abolido y obsoleto. Que dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no necesitamos la ley. ¿Por qué vamos a necesitar la ley si ahora el Espíritu Santo gobierna nuestra vida? Hermanos amados, si el Espíritu Santo, al buscar a Dios, al buscar y someterse a Dios, al poder, hermanos, fomentar la unidad y la comunión unos con otros, básicamente estamos cumpliendo los 10 mandamientos que han sido establecidos como norma, hermanos amados, de vida para el pueblo judío. Es decir, como dijo Cristo, que Él lo redujo en 2 mandamientos: amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Vivir con el Espíritu o vivir por el Espíritu implicaba que no solamente la relación con Dios iba a ser una relación extraordinaria, sino que también el servir los unos a otros, hermanos amados, iba a ser maravilloso. Si eso se estaba dando en la vida del pueblo que había sido regenerado a través del Espíritu Santo, ya no necesitaban más de una ley escrita. Por eso el verso 18 habla y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora veamos el punto número 2. Habla acerca de la obra o las obras de la carne. Cuando no tomamos fuerzas espirituales, usted dijo, la naturaleza pecaminosa comienza a dominar nuestra vida y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Cada cristiano que no, hermanos, toma fuerzas espirituales, ese está, hermanos amados, propenso a ser presa fácil del enemigo. Por eso Pablo menciona, hermanos, una lista de las obras de la carne que pudieran surgir si nos descuidamos de, hermanos, usted y yo. Y esta lista está encabezada por los deseos sexuales. Mire qué tremendo, hermano. Cuando usted y yo nos descuidamos, lo primerito que podría surgir, hermanos amados, es una desviación de los deseos sexuales en la vida de aquel hermano que de alguna u otra forma profesa a Cristo. Vea lo que dice Gálatas 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hermanos, porque el tiempo no nos da, no podemos entender mucho, pero solamente me recuerdo cuando David, hermanos amados, los reyes salieron a la guerra, mas sin embargo, él decidió quedarse, dice la Biblia, hermanos. Y cuando estaba viendo en la azotea, caminando y contemplando, hermanos, en la azotea, la ciudad de Jerusalén, dice que vio una mujer que se estaba bañando, hermano. El corazón de él fue, hermanos amados, de alguna u otra forma contaminado. ¿Por qué? Porque él descuidó la relación con Dios. Si usted y yo descuidamos la relación con Dios, podemos ser contaminados y podemos ser inducidos por las obras de la carne, que son adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien lo que él estaba hablando. Luego menciona los pecados espirituales, porque después que el hombre se corrompe el corazón, ¿qué es lo que sigue, hermano? Se aleja de Dios. Ya empieza a poner ídolos, idolatría, a pecar en contra de Dios. Y eso dice el verso 20 del capítulo 5. ¿Cuáles son los pecados espirituales, hermano? Idolatría e hechicerías. ¿Verdad? Cuando nos alejamos del Señor, estamos propensos, hermanos, a suplantar a Dios en nuestro corazón. Y cuando suplantamos a Dios, estamos incurriendo en idolatría. Y cuando estamos en idolatría, el diablo nos envuelve, hermanos. Incluso muchas personas han incurrido también en cometer hechicería. Van ante la Madame todavía para que les pregunte y que les lea la mano, hermano. Qué tremendo. Por eso es importante que no descuidemos el espíritu. Usted y yo debemos de fomentar, hermanos amados, el poder andar en el espíritu. Ve la lista que dice el apóstol Pablo. Él continúa con los pecados en contra del prójimo.
si ya cometió adulterio, si ya, hermanos, suplantó a Dios, ¿qué más le va a restar al ser humano? Si no, hermanos, estar en contra de su prójimo. Y escuche cuáles son los pecados en contra del prójimo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo esto, hermanos, son pecados que son en contra del prójimo, son en contra del hermano, son en contra de aquel que está a nuestro lado. El apóstol Pablo, hermanos, estaba exhortando de manera clara la importancia de vivir en el Espíritu, como el Señor nos habla a usted y a mí hoy. Cuán importante es vivir en el Espíritu y no descuidarnos. No debemos descuidarnos usted y yo. Debemos de apelar a Cristo, debemos de acercarnos a Él, debemos de estar en comunión con el Padre, debemos de orar al Señor, debemos, hermanos, de fomentar la unidad unos con otros y sobre todo, hermanos amados, usted y yo debemos de servir en la obra de Dios, porque eso nos mantendrá, hermanos, apegados al Señor y viviendo en el Espíritu para que no necesitemos de una ley escrita. El apóstol Pablo termina con los pecados de disolución. ¿Cuáles son estos? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la Biblia, hermano. Todos los pecados que hemos mencionado es una lista, hermanos amados, larga, una lista tremenda que personas, porque se han descuidado, hermano, han incurrido en envidia, han incurrido en cometer homicidios, borracheras, hermanos, orgías, donde, hermanos amados, hacen cosas aberrantes delante del Señor. Es tremendo. Y como lo dije hace un momento, aunque la lista es larga, Pablo incluye, hermanos, solamente estos aspectos. Ahora, dice Pablo, con esto concluye Pablo, hermanos, en el punto número 2, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros nos descuidamos, hermano, si usted y yo nos descuidamos y le damos esa jurisdicción a la naturaleza pecaminosa de nuestra vida, la cual nos va a llevar a cometer todo este tipo de pecados, no pensemos en el reino de Dios. No pensemos en heredar la salvación en la vida eterna. No pensemos que estamos agradando al Señor. Solamente alejados de las obras de la carne podremos fortalecer espiritualmente, hermano. Solamente así usted y yo podremos ser victoriosos, alejarnos de las obras de la carne, apartarnos de las obras de la carne. Debemos de vivir apegados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo que somos conocedores del Evangelio, hermano, no cambie el no asistir a la iglesia por quedarse en casa, porque usted, hermano, quiere ocuparse en el día del Señor y hacer cosas que no debe de hacer. Debemos de, hermanos, tener prioridades y nuestra prioridad como salvos, como renovados, como regenerados, es adorar al Señor y servir a nuestro Dios. Punto número 3, para ir concluyendo, los frutos del Espíritu. Esto nos ayuda, hermanos, a tener más comunión con el Espíritu Santo. Cuando un cristiano da fruto, esto nos acerca al Señor. Cada cristiano, hermanos amados, puede mostrar y manifestar que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en el corazón y el creyente, hermanos, o ese creyente puede manifestar ese fruto extraordinario que es por medio de una obra poderosa mediante el Espíritu Santo en el corazón de él. Vean lo que dice Pablo en el verso 22 y el 23, hablando de los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor. Qué lindo es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano. Por eso leíamos nosotros la verdad central. Vean lo que dice la verdad central. Qué interesante. Quien vive guiado por el Espíritu Santo ya no está sujeto a la ley. ¿Por qué, hermanos? Y hay muchos que contradicen, que dicen que todavía tenemos que vivir por la ley, pero que aquí dice la Biblia claramente. Escucha lo que dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no hay ley. No necesitamos más la ley. Cuando el Espíritu Santo está produciendo todos estos, hermanos, frutos de la vida del cristiano, ¿para qué necesitamos una ley? Si el Espíritu está controlando nuestra vida, Él está dirigiendo nuestra vida,
para que nuestro amor esté lleno de gozo, perdón, nuestro corazón esté lleno de gozo, para que nuestro corazón esté lleno de amor, para que exista paz en nuestra vida, paciencia, para que podamos ser benignos, buenos, para que nuestra vida se manifieste una vida llena de bondad, que seamos hermanos firmes en nuestra fe, que la mansedumbre se manifieste en nuestra vida, hermanos amados, por medio del dominio propio, la templanza. Contra tales cosas ya no hay ley. Cuando estas cualidades controlan la vida del creyente, ya no necesitamos estar sometidos a la ley. No, no necesitamos. Así lo dice Pablo. Vea lo que dice Pablo en el verso 23. Contra tales cosas no hay ley. Si el Espíritu gobierna nuestra vida, no necesitamos la ley. Porque la ley, hermanos, la ley nadie podía cumplirla. Nadie. El Señor hizo una obra a través del Espíritu Santo y lo vimos ya en el mensaje pasado, hermanos, mediante la muerte y la crucifixión en Cristo Jesús, ¿verdad? Mediante el bautismo en Cristo. Ya vimos ese tema tan especial, como el Señor hizo una nueva criatura en nosotros y erradicó el pecado que existía en nuestra vida, que heredamos de nuestros primeros padres. Y hoy, mediante el Espíritu Santo, cuando como creyentes damos fruto, hermanos amados, ya no necesitamos más la ley, ya no más. Contra tales cosas no hay ley. Una vida llena de frutos del Espíritu Santo no necesita la ley. Todo surge de manera muy natural porque han crucificado sus deseos pecaminosos. Dice la Biblia en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted y yo, que hemos sido alcanzados por pura gracia y por pura misericordia, si usted y yo somos de Cristo, usted y yo debemos de andar por el Espíritu, debemos de caminar en el Espíritu, debemos, hermanos amados, dar frutos dignos de arrepentimiento, que seamos conocidos porque, hermanos, verdad, de verdad somos personas diferentes, personas que han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo, personas que realmente han conocido a Cristo y han crucificado sus pasiones. Es importante hoy la exhortación de esta noche. Cada uno de nosotros, que muchas veces por cualquier cosa hemos suplantado a Dios en nuestro corazón, hemos puesto ídolos en nuestro corazón y profesamos ser cristianos, pero hoy el Señor nos enseña que no le demos jurisdicción a la naturaleza pecaminosa, porque cuando le damos jurisdicción, hermanos, manifiesta las obras de la carne. Y yo no quiero como cristiano, como hijo de Dios, que las obras de la carne sean manifiestas en el contrario, sino que el fruto del Espíritu, porque hermanos, a través del Espíritu damos testimonio de que somos nueva criatura para la gloria y la honra del Señor. Concluimos. Solo por el Espíritu Santo el creyente obtiene el nuevo nacimiento. Solamente. Por eso Pablo nos invita a vivir dependiendo de Él siempre. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Él nos ha dado vida, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quién nos dio vida a nosotros? El Espíritu Santo por medio de la palabra, porque la palabra es Espíritu. Nos dio vida. Y si nosotros vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Debemos de andar por el Espíritu. Debemos de dar frutos, hermanos amados, una vez más, dignos de arrepentimiento. Demos frutos. Vivamos una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida llena de mansedumbre, de templanza, de fe, de benignidad, de bondad. Vivamos una vida llena de fruto del Espíritu Santo. Ahora, si quieres recibir esa nueva naturaleza, la cual te ayuda a vivir por el Espíritu, debes de recibir a Cristo a través de la fe. Solamente a través de la fe, creyendo en el Hijo de Dios, aquel que murió, pero al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Debes de reconocer tu pecado. Debes de entender que eres pecador y que si no te arrepientes vas rumbo al infierno. Debes de reconocer en tu corazón que necesitas a Cristo Jesús a través de la fe. Solamente puedo decirte hoy en esta tarde, ven a Él y salvo serás. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos regalas de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos has alcanzado, porque tu misericordia ha sido buena para con nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir por el Espíritu. Te ruego, Señor amado, que nos ayudes a que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que, Dios mío, podamos vivir, Padre bendito, Dios mío, bajo la guianza del Espíritu Santo, para que podamos, Dios mío, dar testimonio de que tú reinas en nuestra vida y que el testimonio que demos nosotros también otros puedan recibirlo y puedan conocerte a ti, Señor amado, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Les animo hoy en esta hora para que vivamos por el Espíritu. Sigamos, hermanos, la guianza del Espíritu Santo. Dirijámonos por el Espíritu Santo. Quiero animarte para que cada día podamos tener comunión con Dios, para que podamos estudiar la bendita palabra del Señor, para que podamos tener comunión los unos con los otros. Asistamos a la iglesia. Su presencia es muy importante en la iglesia. Otra persona es edificada cuando usted va a la iglesia del Señor. Y sobre todo, es muy importante que usted, como cristiano regenerado, como cristiano que ha conocido a Cristo, debe de servir en la iglesia del Señor para que usted pueda crecer espiritualmente, que es muy importante. Quiero saludarles a cada uno de ustedes en el amor de Cristo Jesús. Desearles, hermanos, grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Sigamos adelante sin desmayar. Hermanos, estamos a punto de poder concluir el trimestre de este 2025 y estoy seguro que Dios nos ha dado grandes victorias, grandes éxitos extraordinarios. Quiero animarle a que siga luchando, siga peleando la buena batalla de la fe. No se detenga, amado hermano, porque Cristo está con nosotros. Él va como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Usted y yo no estamos solos, aunque crea que usted está sin fuerza, aunque usted crea que no ve el avance, hermano amado, el Señor está trabajando, porque hay cosas que usted y yo no vemos, pero que el Señor les está trabajando internamente en el corazón del ser humano. Un día de esto el Señor nos va a sorprender. Solamente debes de persistir y ser fiel al llamado que Dios te ha hecho para ver la manifestación de Dios sobre tu vida, sobre tu liderazgo, sobre tu familia y sobre tu entorno. Un saludo especial a todos, hermanos, a todos los del Ministerio Link. Que Dios les bendiga. Ministerio Palabra de Restauración. Dios les bendiga, hermanos amados. Luchemos, sigamos adelante, porque Cristo viene pronto, recuérdelo. Cristo viene pronto. Bendiciones en esta tarde. Adelante, hermanos amados.